Muy buenas tardes, estimadas y estimados presentes en este jueves minero descentralizado virtual de la seccional Arequipa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Primeramente, por política de nuestro instituto, pasaremos un video de Minas Segura. Adelante con el video, por favor. William, ¿ya está pasando el video? Sí, ingeniero Miguel, ya se está pasando el video. Estamos con un minuto de retraso en la red, así que tal vez todavía no lo vea en la red. Apenas saque el video, yo le voy a dar el paso, ingeniero Miguel. La pandemia nos sigue afectando a todos. Las ideas, las colas, los temores. Cada vez falta más el dinero y la comida. Muchísimos peruanos. William, ¿ya? No, todavía falta, ingeniero Miguel. Era 2 minutos. Listo, voy a continuar. ¿Ya? Sí, ingeniero Miguel. Ya, nuevamente, buenas tardes a los que están conectando a nuestro jueves minero descentralizado. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de comercialización de minerales y concentrados. Estará a cargo de los ponentes el ingeniero Renato Linares, gerente comercial de Minera Las Lomas Doradas, SAC, y economista Rafael Villanueva, gerente comercial de Cleveland Trading Regional. Y tenemos como moderador al doctor Alfredo Salazar, el cual quedará a cargo de esta exposición. Adelante, doctor Alfredo Salazar. Muchas gracias, ingeniero. El día de hoy vamos a tratar, como usted lo ha dicho, la comercialización de minerales y concentrados. Este es un aspecto muy importante para evaluar los resultados de un proyecto minero. Comercializar no solo depende de la calidad del producto, sino de la habilidad del trader. Para esto se deben evaluar distintos factores, como veremos a continuación. El ingeniero Renato Linares, gerente comercial de Minera Las Lomas Doradas, a continuación iniciará con su presentación. Buenas tardes con todos. Gracias, Alfredo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Empecemos con el tema de comercialización de minerales auríferos.
Actualmente, bueno, considerando las cifras del año pasado, que es lo más actualizado que tenemos, en el año 2019 el Perú exportó 128 millones de toneladas de oro fino, ¿no? Más o menos estamos en el 7º lugar a nivel mundial, ¿no? Hemos ido descendiendo, estábamos en el 5º en años anteriores, pero últimamente en el país no se han dado muchos proyectos grandes mineros y los que están ahorita en auge son los pequeños proyectos, ¿no? Y que definitivamente van creciendo, pero no en tanto volumen para exportación. Bueno, revisando los principales lugares de destino que tenemos para exportación, el principal destino que tenemos es Suiza, principalmente la refinería es Metalor, una de las refinerías más grandes del mundo y las más importantes, donde se ha llegado a exportar 2.747.000 millones de dólares, ¿no? Luego viene Canadá, la principal refinería es Johnson Matthey, ¿no? Y ahí van 2.093.000 millones de dólares, ¿no? Luego viene la India y Emiratos Árabes, ¿no? Principalmente el oro que se refina del Perú, que se exporta, es utilizado como reservas internacionales, ¿no? Principalmente lo que se exporta a Suiza y Canadá. En la India, más que todo como joyas, ¿no? En total, si hablamos del 100% de exportaciones, son 8.482.000 dólares, ¿no? Que se han exportado en el año 2019. Si lo vemos a nivel macro de todo el tipo de minerales que exporta el Perú, el oro va a representar el 17.8%, ¿no? De la exportación total de minerales que tenemos. Perdón, de la exportación total en general del Perú. O sea, es un valor muy importante, ¿no? Si lo comparamos a nivel de empresas, aquí vamos a tener dos grupos de empresas. El primer, netamente las que son productoras, como es Yanacocha, por ejemplo, Barrick, ¿no? Y las otras empresas que vamos a decirles que son mixtas, como por ejemplo Compañía Minera Poderosa, que compra mineral y también produce mineral, ¿no? Al igual que Compañía Minera Horizonte, también tienen este tipo, igual que también Retamas. Entonces, todas esas compañías hacen un mix de compra de mineral y producción propia. En el caso de las que solamente se dedican a comercialización de minerales netamente, tenemos en primer lugar a la minera de la Itaruma, que más o menos tiene una cifra interesante de tonelaje de producción, ¿no? Estamos hablando de 2 toneladas 915. Después aquí también podemos ver a minera Beta Dorada SAS, que también cotiza en la bolsa de Toronto en Canadá, que también tiene 2 toneladas 336. Luego también podemos ver la minera Titán del Perú, que tiene 1 tonelada 910, ¿no? Y abajo vamos a ver que entre los mineros artesanales se estima que es 14 millones de toneladas, ¿no? En general, si queremos ver un resumen, yo creo que de la producción nacional, porque se estima porque realmente no se tiene actualmente una cifra exacta de los mineros artesanales, yo creo que debemos estar en alrededor del 25% que de la producción total del oro que se va al extranjero le pertenece a el negocio de comercialización de minerales ahorita. O sea que sí es un valor importante para el país, ¿no? ¿Cómo funciona? Los mineros artesanales o pequeñas mineras que no tienen la capacidad de invertir en una planta, a los mineros les dan por lo general apoyo logístico o en todo caso buenas condiciones para que les vendan mineral. Una vez que los mineros extraen el mineral, tienen 2 opciones: lo ensacan o lo llevan a granel, dependiendo sea del caso, para lo cual pueden ser totalmente formales y tener su inicio o reinicio de operaciones, o pueden contar con su reinfo, que actualmente es la norma vigente para poder comercializar minerales, ¿no? Hay mineros que a veces prefieren separar el oro grueso y utilizan métodos artesanales como que se llama el timbalete, ¿no? O otros métodos que existen. Ellos le hacen como un preprocesamiento y luego relave, que se llama así el mineral que queda, lo acaban vendiendo también a las plantas de simulación, ¿no? Ahora, es importante recalcar que para poder trabajar un procesamiento artesanal, lo mínimo que se necesita es tener un reinfo de beneficio, ¿no? Porque si no, totalmente sería prohibido y la actividad sería totalmente ilegal, ¿no? Entre la producción en la etapa 2, en el punto 1 y 2, el que contamina más es el punto 2, ¿no? Hay que ser claros en este tema porque a veces se confunde la minería aluvial, que es la que se extrae de ríos, con la minería de beta-filoniana, ¿no? En este caso, las plantas de procesamiento todas compran mineral de beta-filoniana, es decir, que no están trabajando en ríos, generalmente
la mayoría, por no decir la gran parte, es terreno desértico, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar porque a veces en la televisión se ven muchos temas que, bueno, no son del todo ciertos, ¿no? Y por lo general todas las plantas de beneficio tienen permisos al 100% aprobados por el Ministerio de Química, ¿no? Entonces, cuando el minero transporta, va a la redundancia del mineral, lo lleva a la planta de desenolización y de acuerdo al peso seco, a la ley, el porcentaje de recuperación y siendo los costos de la planta que vamos a ver más adelante, obtiene su beneficio, ¿no? Entonces empecemos. El volquete llega a la planta, todas las plantas cuentan con una balanza para semitrailers y lo que se hace es un primer peso inicial y luego el carro se destara o se deja en el circuito de chancado, como está aquí en la foto de acá, se deja en el circuito de chancado y nuevamente regresa a la balanza, ¿no? En esta balanza, con el segundo peso, por una resta, se obtiene el peso del mineral, ¿no? Pero a ese peso le vamos a dejar peso húmedo porque todavía no se ha sacado la humedad para saber cuál es el peso seco de ese mineral. Una vez que ya está aquí en el circuito de chancado, se va a sacar, después de chancar o durante el chancado, se saca una muestra, ¿no? La muestra tiene que ser representativa, más o menos se obtiene 30 kilos de muestra, ¿no? El cual es polviada esta muestra y se sacan muestras tanto para el laboratorio químico como para el laboratorio metalúrgico. ¿Para qué se sacan muestras en el laboratorio químico? En el laboratorio químico se va a determinar dos cosas: la humedad y el contenido mineral, o que se conoce en el mercado como la ley del oro, ¿no? En el caso del laboratorio metalúrgico, lo que vamos a obtener es el porcentaje de recuperación de oro, ¿no? Y los consumos, ¿no? Porque para poder obtener una recuperación óptima, en el caso de las plantas de lixiviación, desenuración, se obtiene dos productos, uno que es el cianuro y el otro es la soda. Con esos dos productos es que se trabajan las plantas. Una vez que ese producto ya es adquirido por la planta y pagado, se va a ir a proceso, ¿no? Al proceso de lixiviación. Entonces, las plantas generalmente blendean mineral de alta ley, de mejor recuperación, de baja recuperación, lo mejor que puedan hacer para obtener un mejor beneficio. Y finalmente, después de procesar en tanques de lixiviación, si quieren imaginárselos, es como una licuadora y abajo colocan carbón activado para que absorban los nutrientes, es decir, el oro, y generalmente plata, lo absorben el carbón, como ven aquí en esta fotito. En este carbón activado, los que no lo han visto, es como el carbón de parrilla, solo que bien chiquitito. Ahí es donde se queda atrapado el oro. Y después, por un proceso que se llama desorción, que lo vemos en la etapa número 5, se obtiene desorción y fundición, ya se obtienen las barras de doré, como se observan a veces en las fotos o las películas, ¿no? Que están aquí ya, más bonitas las barras, ¿no? Una vez que ya se obtienen estas barras, que generalmente en plantas es diferente el contenido, ¿no? Puede tener, no sé, 20% de oro, 70% de plata, o puede tener 30% de oro, o 50% de plata y 20% de otros minerales. Depende mucho del proceso que la planta tenga, ¿no? Eso depende de cada planta, cuánto va a obtener las barras, ¿no? Y también depende de la persona o la empresa que en el extranjero le va a comprar, porque hay unos que tienen ciertos requisitos y depende de eso también. Se moldea finalmente el proceso de absorción y fundición para el cliente que va a comprar en el extranjero en las barras, ¿no? Entonces, previo a un muestreo de las barras, es exportado a una refinería, ¿no? Por lo general, las refinerías lo que hacen es cuando el avión ya despega, en ese momento te adelantan el 90-95%, ¿no? Del valor. Ya cuando llega a la refinería finalmente y se obtienen los resultados finales, ya en ese momento se obtiene el valor final y ya con eso te pagan la diferencia, ¿no? Dependiendo de las leyes que se obtuvieron allá, ¿no? Ahora, si vamos a ver el tema de cómo se obtiene el cálculo, cómo se paga el mineral, entonces vamos a repasar un poco las variables. Lo primero que tenemos son las toneladas métricas húmedas, que son el peso del mineral con el que ingresó la planta. Luego tenemos la humedad o porcentaje de humedad, que se obtiene por medio de, puede ser una máquina o puede ser por simplemente diferencia de pesos, el peso húmedo, luego se le aplica calor, luego se seca y luego se ve el peso seco y por eso obtenemos la humedad. Luego de esa diferencia vamos a tener el precio seco, ¿no? O sea, el contenido de mineral, ¿no? Luego vamos a tener la ley, que es el valor y el contenido de oro que tiene el mineral. Luego vamos a conocer otra variable que es la maquila, que vamos a poner que es el costo de procesamiento de toda la planta, más obviamente un margen que va a tener la planta.
la recuperación de metalúrgica, que es hasta cuánto llega, ¿no? Un mineral puede recuperar desde 1% hasta comercialmente máximo 90%, pero hay minerales que pueden recuperar 95, 96, hasta 98%, hizo yo que hay minerales que recuperan, ¿no? Mi experiencia. Y los reactivos, que son los cianuro y soda que le comenté, porque para que el mineral recupere tenemos que echarle cianuro y soda en una cantidad de acuerdo al tipo de mineral, y esos costos por lo general se trasladan al minero, si es que son muy altos o dependiendo del mineral, si el oro está encapsulado o si tiene cobre, ¿no? Depende de la mineralogía, ¿no? Bueno, acá hay el factor más importante de este negocio finalmente es el precio internacional del oro, que depende, ¿no? Por ejemplo, ahorita el precio, si ven, en 5 de septiembre estaba en 1500 y hoy ya estamos bordeando casi los 1950, 57, ahorita está, ¿no? Porque llegó hasta superar los 2000, pero ya más o menos entre julio y agosto, pero ya en septiembre ha vuelto a caer un poco. Y yo creo que un poco la pandemia lo ha impulsado al precio del oro a seguir subiendo más, ¿no? Entonces a este precio internacional se le hace un descuento, ¿no? Hay dos razones por las cuales hace el descuento, ¿no? Al precio, ¿no? Porque una, como ustedes ven en la gráfica, el mercado es muy volátil. Entonces, por ejemplo, si hoy ya te compro mineral con un precio alto, si mañana se cae, yo lo vendería más bajo y perderíamos dinero por este diferencial de precio. Y el otro es porque las refinerías en el extranjero nos hacen descuentos, ¿no? O sea, no es que nos pagan el 100% también del valor del oro, nos hacen 2% de descuento, 3%. Adicionalmente a veces hay que pagar los fletes, hay que pagar Hermes y Prosegur. Y en el extranjero se llama Brinks, la empresa que nos brinda la seguridad de los aeropuertos. Entonces hay costos, ¿no? Entonces eso más o menos se carga a este famoso descuento del precio internacional, ¿no? Ahora, en el cálculo que vamos a ver, las onzas están en tonelada corta. Por esta razón, y como en el mercado, en el extranjero se manejan en tonelada métrica, el factor de conversión es 1.1023.1, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplito, ¿no? Esta es la forma de cálculo, ¿no? Al precio internacional se le quita el descuento, se le multiplica por la ley en onzas tonelada corta, a esto se le multiplica por la recuperación, luego se le resta la maquila, luego se le dice el consumo de reactivos si es que ha tenido en exceso, y luego se multiplica por el factor que les explicaba de 1.1031. Y en base a eso se obtiene el valor por tonelada. Acá vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Suponiendo que el precio internacional está a $1.957, el descuento del precio es, en este caso, la empresa ha estimado que su descuento sea $80 del precio internacional. Vamos a imaginar que el mineral tiene una ley de 0.39 onzas tonelada corta, la recuperación metalúrgica está en 68%, a eso la empresa le ha agregado un precio de maquila de 120. Es importante recalcar en este punto que las maquilas a mayor ley es más cara, ¿no? O sea, una ley de 0.39 puede ser 120, en una ley de 0.50 puede ser 130, ¿no? Ya depende mucho de cada planta que ponga sus condiciones comerciales, y en este caso solamente se está cobrando un consumo reactivo de $10, ¿no es cierto? Que multiplicados por el factor nos dan 405.41 por tonelada. Entonces vamos a suponer que nos entregaron 4.97 toneladas métricas húmedas y que tuvo una humedad de 1.5. Entonces le sacamos a esto la humedad y como multiplicamos por los $405 y nos va a salir que perdóneme, me estaba adelantando. No, acá simplemente vamos a multiplicar por la humedad y vamos a tener que la humedad seca es 4.895 toneladas secas, ¿no? Y entonces las toneladas secas, al multiplicarlas por $405.41, nos dan en total que en este caso se va a pagar $1.984.48 más IGB. Es importante calcar que acá todo el mineral está normado y todo se rige con facturas. No existe otra manera de comprar minerales más que sea con factura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Renato. Qué importante el dato que has mencionado, el de cerca del 25% de la producción aurífera nacional corresponde a la pequeña minería. Creo que esto sí es bastante importante y es un dato casi invisible porque no se tiene completamente identificados a todos los productores. A continuación tenemos a Rafael Villanueva, gerente comercial de Cliven Trading, quien iniciará con su presentación.
Buenas tardes, Alfredo. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En este caso, para conversar un poco del tema de la comercialización de concentrados, eh, tendríamos que en realidad enfocarnos en demasiados temas en conjunto, básicamente que no podrían abarcarse debidamente en una exposición de un tiempo más o menos como el que tenemos. Sin embargo, quisiera concentrarme en lo que vendría a ser la forma en que estos concentrados son valorizados y cómo es que de alguna forma entra el rol de las empresas como en las que yo participo, que es el trader, en la comercialización de los mismos. Para comenzar, es importante mencionar que la comercialización de un concentrado, a diferencia de un commodity, no tiene un precio obviamente establecido en bolsa, es decir, un commodity tiene todos los días un precio publicado que se mueve constantemente en las bolsas de metales del mundo. Sin embargo, el concentrado, como entenderán, es la etapa intermedia a eso, es la etapa intermedia a lo que el material llega a una refinería y es lo que en su mayoría el Perú exporta. Nosotros no tenemos la capacidad de refinación que tienen otros países y básicamente desde la desaparición o la inactivación de la minería de la fundición de La Oroya, pues prácticamente el 70-80% de los concentrados son refinados en el exterior. Es importante ver que una vez que nosotros recibimos este concentrado o lo compramos a nivel local, este concentrado tiene un contenido metálico de todo tipo. Es decir, tiene un contenido metálico valioso, que es el que las refinerías recuperan. Sin embargo, tiene un contenido metálico o contenido no necesariamente metálico, pero de cualquier elemento que presentan contaminaciones o impactos ambientales. Esto hace de que en realidad toda la negociación en lo que se refiere a un concentrado implique mencionar cada una de esas etapas y darle un peso a cada uno de esos, ya sea a favor o en contra. Y eso es lo que pasaremos a mencionar a continuación. ¿Quiénes forman parte de este mercado? Eso es como un pequeño resumen. La minería, como lo mencionaban en la exposición anterior, ya sea a pequeña escala o a mediana escala o a gran escala, muchas veces necesita de la espalda y el financiamiento para llegar a los puntos donde es refinada, que es básicamente en Asia o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, muchas veces las calidades que las mineras producen no necesariamente cumplen los requisitos per se, es decir, no cumplen los requisitos del tipo de concentrado que una refinería en el exterior necesita, ya sea porque el volumen es poco o porque la calidad no es necesariamente la adecuada. Existen mercados, por ejemplo el mercado chino, que es uno de los principales, si no el principal mercado de nuestros concentrados, que tiene severas restricciones para ciertos temas, ciertos elementos contaminantes, particularmente el arsénico. Al suceder esto, los traders o las casas comercializadoras que tienen el poder de acopio, que tienen el poder de mover estos volúmenes importantes, compran de diferentes minas, diferentes calidades y las mezclan. Las mezclan con la finalidad de que éstas puedan cumplir los estándares que se piden en las refinerías extranjeras a fin de poder ser refinados. Un poco siguiendo también la explicación anterior, en el caso de los concentrados voy a basarme principalmente enfocarme en los principales concentrados polimetálicos que se manejan a través de la comercialización de los traders en Perú, que básicamente son el concentrado de cobre, el concentrado de plomo y el concentrado de zinc. Cada uno de estos tiene un contenido de metal precioso, y ya sea oro y plata, que también resulta ser, que también le da valor al mismo concentrado. Pero, obviamente, al ser un concentrado el resultado de un proceso de flotación, este tiene una humedad contenida que obviamente no es considerada para la valorización. Nadie paga por el agua. Asimismo, se entiende que en el proceso de transporte, el proceso logístico, el proceso de carga, el proceso de envío hasta el destino, va a haber una merma
que se estipula usualmente en los contratos comerciales entre un 0.2 a un 0.5 del peso total del concentrado. ¿Ok? Entonces, el precio del concentrado viene a ser, en cuanto al volumen, el total del tonelaje métrico seco, más la suma de los pagables y las deducciones que vienen fruto de la propia negociación, y las cuales trataré de explicar un poco en esta exposición. Los pagables del concentrado, que vendría a ser el principal valor por el cual el concentrado, lo que le da el principal valor al concentrado, ¿entiendes? Son el porcentaje del contenido del material que es tomado en cuenta para esta valorización. Ese es por un lado. Segundo, están las deducciones. Todos estos factores que estoy mencionando en este momento los voy a mostrar en un ejemplo para que pueda ser más fácil a la vista de entender. Pero por ahora solo los voy a mencionar. En las deducciones se encuentra lo que se llama la maquila o el treatment charge, que le usan muchas veces en la terminología de comercialización. ¿Qué es el costo básicamente en concepto? Que es el costo que las mineras le reconocen a las refinerías para fundir el metal, para transformarlo en metal. Así también existe el concepto del escalador. A la hora de valorizar y asignar un precio al concentrado o al asignar un precio al metal precioso del concentrado o al metal pagable del concentrado, las mineras, las refinerías o los traders, mejor dicho, en este caso, le asignan a las mineras una especie de precio base sobre el cual se aplica un descuento al valor del concentrado. Es decir, si el precio se dispara, el trader de alguna forma se beneficia a partir de cierta base de precio para poder participar de ese crecimiento en el precio. Luego tenemos el gasto de refinación, que es básicamente una de las últimas etapas de deducción, que se aplica por lo usual a la plata y el oro, a los contenidos de plata y oro que existen en esos concentrados. ¿Entendés? Y se aplica a las onzas pagables. Ya más adelante en el ejemplo que les daré, mostraré un poco de qué se trata en esas onzas pagables. Y finalmente están las penalidades. Como les decía, mucho del contenido que viene en los concentrados es contaminante, es difícil de separar, o ya sea que no le dan mayor uso a las refinerías. Entonces, disponer de eso, hacer algo con eso, separarlo, es un costo para ellos, un costo que definitivamente se lo trasladan al trader, y el trader ergo se lo traslada al minero, ¿no? Para mostrarles un ejemplo de valorización de concentrado, en este caso he elegido un concentrado de plomo. ¿Y por qué un concentrado de plomo? Básicamente porque los conceptos de escalador, maquila y refinación se conjugan en este tipo de formato, el del plomo. Las valorizaciones por lo general de un concentrado de cobre tienen refinación, tienen maquila, pero no tienen un escalador. Y las del zinc tienen maquila, tienen escalador, pero no tienen refinación. En el caso del plomo, sí podemos ver que cumple estas tres cosas. En el ejemplo que tenemos acá, podemos ver lo que vienen a ser las leyes. Esos son los análisis que se hacen una vez que se muestrea el concentrado al llegar a Callao previo a la exportación. Esto puede variar según los acuerdos de Incoterm que tengan las partes. Puede hacerse CIF, puede hacerse FOB, puede hacerse STPT, pero la ley que se acuerda por contrato es la ley que se obtiene de un muestreo de análisis de acuerdo a lo que se estipula en las cláusulas. En este caso, podemos tener que el concentrado de plomo tiene una ley, por lo tanto, un porcentaje de contenido de plomo de ese concentrado. El 49% es plomo, como lo pueden ver acá arriba. La plata se determina por análisis también que tiene 108 onzas de plata por tonelada y tiene 0.2 onzas de oro por tonelada. Así también tiene contenidos que se analizan debido al contrato. En el contrato se especifica que deben analizarse el arsénico, el antimonio, el bismuto y el zinc. ¿Por qué? Porque la refinería está penalizando estos contenidos. El trader los penaliza también. ¿Ok? Entonces,
Estos son los análisis que reporta un supervisor internacional y un laboratorio internacional acordado por ambas partes y por el cual se define cuál va a ser la ley final. Una vez determinada la ley final, tenemos que pasar a ver las fórmulas de los pagables. Como lo dije anteriormente, se estima que en el proceso de fundición del material, las refinerías no van a ser capaces de recuperar todo el contenido del material. Todo el contenido pagable del material. Es decir, no esperan algo de oro se va a perder, algo de plomo se va a perder, algo de plata se va a perder. Obviamente los números que aparecen acá no necesariamente son tal cual la refinería los puede recuperar, pero de alguna forma estos números son el estándar que ha quedado para las negociaciones. Se puede mover un poco hacia arriba o hacia abajo, depende del interés de las partes y la demanda de los materiales. Sin embargo, como ven en este caso en la fórmula pagable, el plomo paga el 95%, pero tiene una deducción mínima de 3%. Es decir, la deducción mínima que los traders aplican al mineral o al concentrado en este caso es lo que mayor descuento aplique en el valor del mismo. En este caso, obviamente, disminuir 3 puntos porcentuales es mucho más fuerte a una ley de 49%, es mucho más descuento que aplicarle un 95% de esa misma ley. Por lo tanto, la ley pagable, ya no la ley del concentrado, sino la ley pagable que se indica acá, es de 46%. ¿Ok? Esa ley pagable se multiplica por el precio del plomo que se fija contractualmente. Ya voy a ir a mencionar eso en última parte. Y te sale un valor que el valor es de $892.4. Ese es el valor que vale el contenido de plomo al cual contribuye el contenido de plomo en ese concentrado. Algo similar se aplica con la plata, es decir, se aplica una deducción mínima de 50 gramos o un 90% del pagable. En este caso, el descuento mayor es el de 90%. Por lo tanto, la ley pagable termina siendo 92.7 onzas, que es el 90% de 108. Lo mismo para el criterio del oro. ¿Okay? Al 90% sujeto a una deducción mínima de 1.5 gramos. En este caso, implica la deducción de 1.5 gramos y la ley pagable es 0.5 o 0.15 onzas de oro. Quiero mantener este concepto de la ley pagable bastante separado para que ustedes lo puedan distinguir al momento de comentar el tema de los gastos de refinación, o mejor dicho, de los deducibles en la refinación. Sumados los pagables de este hipotético concentrado de plomo, los pagables dirían que este material tiene $3.780 que suman a este valor por tonelada de material. Ahora pasemos a las deducciones del mismo. Entre ellas está, primero que nada, la maquila. Como lo mencionamos, es bajo concepto, la maquila aplica simplemente al costo de fundir el material. Y es una tarifa fija y no varía de acuerdo a leyes, ni precios, ni nada. Se determina fija desde el momento de la negociación de los contratos comerciales y es la más fácil de ajustar. Es decir, si nosotros queremos negociar, podemos ir con todo lo que hagamos directamente con una maquila va a tener un impacto directo. No así las negociaciones de porcentajes de pagables y remuneración, porque estas se ajustan a los contenidos o a los precios. La maquila es fija y es usualmente a lo que primero apuntan en las negociaciones de comercialización de concentrados. Lo que les mencionaba después es el escalador. En ese momento, al negociar un escalador, nosotros hemos aplicado una base de 1.900. Dado que el precio final para este material ha sido en este caso de 1.940, la deducción de la refinación se aplica a 0.15 centavos por cada dólar que exceda esos 1.900. Y con esto se aplica $6 por tonelada de descuento. Finalmente está la refinación. Y aquí es donde va la relación. La refinación, el costo de refinación va directamente aplicado a los pagables de los metales preciosos en el concentrado del plomo.
¿ok? Entonces, la refinación es $1.9 por el contenido de las onzas pagables del material, que en este caso 1.9 por 97.2 pues nos daría 1.84. La misma figura aplicaría al oro, ¿ok? Un poco para ir avanzando, esto un poco más rápido. Luego finalmente tenemos las penalidades, ¿ok? Nosotros se suelen dar niveles por el cual es libre de penalidad un concentrado. Es decir, por ejemplo, en este caso, la suma del arsénico más el antimonio no exceden el libre que se da para este concentrado, que es 1%, ya que tiene 0.5 más 0.5 da 1%. ¿Ok? Lo mismo también en el bismuto, no excede el límite. Lo que sí pasa en el zinc, que el 5% excede el libre de tolerancia que se le da. Y se castiga con $1 con $2 por cada 1% que exceda. En este caso, $2. Sumando todo, lo bueno, lo malo, lo que le agrega Bateler y lo que no, tenemos que el valor del concentrado, ¿entiendes?, es de $3.395 por tonelada métrica seca. Es importante entender que las calidades de los concentrados en sí pueden tener un diferente valor de acuerdo al mercado al que vaya. Es decir, los concentrados que tenemos que tienen una calidad, por ejemplo, limpia, que le llamamos, que vienen a ser bajos contenidos de penalidades, son concentrados que por lo general son muy peleados en el mercado porque ayudan al momento de las mezclas a reducir costos de metales que vendrían de reducir niveles de arsénico, antimonio y bismuto. Es decir, yo puedo haberle comprado a un minero un material en el cual lo he penalizado duramente por un contenido alto de arsénico, pero eso lo puedo mezclar por contenidos limpios que hacen que reduzca en la mezcla el contenido de arsénico a un punto que a la hora de venderlo al exterior no sea penalizado. Y sin embargo, yo sí lo he penalizado a nivel local. Entonces, entre otros ejercicios, son los que hace el trader para poder comercializar los materiales. Como digo, la obtención del valor de un material también implica, y esto me faltó mencionar, la definición de los precios. ¿Ok? Por lo general, los precios que aparecen aquí arriba son fruto de cómo se estipula contractualmente que se va a determinar. En algunos casos se decide que el precio será determinado por el mes siguiente al mes de entrega, el promedio del mes al mes siguiente al mes de entrega, o en todo caso son fijaciones en línea. Esas fijaciones en línea son en las cuales el minero llama directamente al trader una vez que se sabe la ley y quiere fijar el precio de su material, tal cual él se fija el precio de compra, el trader hace una posición opuesta a la venta, entrega 3, 4 meses, lo que se determine el material, para manejar las coberturas. Como entenderás, el tema de las coberturas, si bien es un tema súper interesante, creo que merecería toda una exposición en sí misma, pero básicamente es el poder no estar expuesto a la valorización de precios al tomar una posición de entrega en la bolsa que contradiga el precio con el que se fija el mercado físico. Entonces, con esto ya creo que podemos tener una idea básicamente de los conceptos que se imponen a la hora de la negociación de los concentrados. Eso sería todo por mi lado. Si bien es cierto, hay mucho más que comentar. Como te comento, como te repito, quisiera darle un poco de profundidad y por eso elegí este aspecto en particular. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Y qué importante conocer el cálculo del precio de un concentrado, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia ha cambiado la posición comercial de las refinerías. Y entender qué materiales son más atractivos que otros para los traders. A continuación, el ingeniero Miguel Gómez nos dará unas palabras. Alfredo, sí. Quisiera invitar al doctor Arístides Sotomayor Cabrera,
que está presente con nosotros, es un especialista también que quiere hacer algunos comentarios. Y quisiera dejar en pantalla al doctor Arístides Sotomayor, si está presente, por favor, adelante. Doctor Arístides, adelante. Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias por la invitación y, bueno, felicitarlo a los expositores. Han tocado la minería pequeña, digamos, que puede ser desde la informal, como el comercio en la minería grande o mediana, ¿no?, que lo ha tocado también. Antes de entrar a la pregunta, me gustaría compartir un par de láminas, Sí, ya que ellos han explicado. Sí, le escucho. no, sí, normal, ya está compartiendo, sí, ya está compartiendo. William. Eso es. Sí, le escucho, por favor. ¿Me quiere decir algo? No, está perfecto, sí, justamente el ingeniero Arístides ya está compartiendo ya su presentación, sus láminas. Ahí estoy. Sí. ¿Correcto? Bueno, decía de que me gustaría un poquito ubicar el contexto, dado de que el tema de las operaciones comerciales de minerales y de concentrado y metales también es un tema bastante complejo. Sé que los expositores conocen, entienden así. No es nada fácil cuando uno tiene que realizar desde los escalones más bajos, ¿no? En fin, la gran minería, la mediana minería, tienen ya establecido, ¿no?, tienen contratos patrón que ya fijados para los años, ¿no? Estamos hablando para muchos años. Lo único que queda como parte de la negociación son los precios, tema de los incoterms que van cambiando, se van ajustando, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta importancia en el comercio de minerales, no? Naturalmente, arrancamos los productos en la mina, ¿no? Empezamos aquí, todo empieza ahí. Y a partir de ahí es todo aquello que hay que cubrir conforme el mercado requiere para sus múltiples usos. Los productos mineros se utilizan o tienen una infinidad, diversidad de usos. Y son muy importantes, casi en todo podemos ver, fíjense, podemos ver en algunas pastillas el zinc, ¿no? Consumimos todos los metales en la industria, ¿no? ¿En qué no está la minera? La minería, ¿en qué? Está casi en todo. De ahí viene la gran importancia, ¿no? Los productos mineros, su uso es diverso y por lo tanto dentro del contexto y el mercado tiene una gran relevancia. Y en el mercado local podemos decir la minería casi representa el 12 a 15%, 12% en promedio del Producto Interno Bruto. De la balanza comercial estamos hablando por encima de 60. Entonces, fíjense esa gran dependencia en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué? Esto hay que precisar, ¿no? El mercado de metales naturalmente está conformado por los fundidores, ¿no?, que son los que hacen la refinación y el fundido, los traders, como bien decía el ingeniero que me ha antecedido, la transformación o semitransformación, donde se fabrican los productos y finalmente ingresan al consumo. Eso es
concretamente de esta forma se compone. Los fundidores y las refinerías son los que ofertan las industrias transformadoras, y ahí está el que consume la que demanda, ¿no? Entonces, dentro de lo que es las operaciones comerciales, dentro de lo que pueden ser las etapas del ciclo de productos mineros, todo parte en la mina, ¿no? Todo está aquí. Arrancamos el mineral en bruto, ahí, en el socavón, en bocamina. Ahí empieza. Cuando empezamos a hablar de pequeños mineros, ¿no? De la gran minería también, ahí tiene su planta concentradora en la mina, ahí empieza todo, ¿no? Mineral en bruto se comercializa mineral concentrado, ¿correcto? Se comercializa ya metal fundido, se comercializa en forma de aleación. O sea, fíjense, el comercio es en toda la cadena. Para ello, siempre, cualquiera que sea el pequeño productor, el artesanal, informal, quien sea, tiene que recurrir o tiene que tener una idea del mercado de minerales y metales, ¿no? ¿Correcto? Entonces, dentro de lo que ya se establecen los metales refinados, ingresa al proceso de la fabricación del mismo. Se consume, cumple su vida útil, ¿no? Digamos, el vehículo entra aquí, la refrigeradora, todos los equipos terminan su vida útil, entonces forman lo que son las chatarras. Y nuevamente, a través de un proceso metalúrgico, también todo esto se cotiza en la bolsa, ¿no? Ahí hay lo que se conoce la industria de importaciones y exportaciones también de chatarra. Al igual que hay, ¿no es cierto?, la importación, exportación de estos productos. Hay países, son grandes negociantes o comerciantes de productos concentrados cuando no tienen ni una mina, ¿no? Que es muy típico en Europa, por ejemplo, en Asia también. Comercializan. Ellos comercializan concentrados. Claro, compran de América del Sur, compran de África, compran de todas partes, hacen el blending o el comuneo que se llama, obtienen la mejor ley y empiezan a comercializar. Así funciona, por eso decía, el tema de comercialización de minerales es bastante complejo. Bien, decía, ¿dónde empieza el comercio? Justamente aquí. Esto es la bocamina. El minero trabaja en este socavón, extrae el mineral y desde ahí comienza la comercialización. Mineral en bruto, ¿no? Aquí tenemos estos señores que todos los días tienen que ingresar al socavón a extraer el mineral. Entregan también a ese nivel, hay traders, o sea, de minerales, o sea, hay personas que compran mineral, ya llevan a una planta, puede ser Nazca, por ejemplo, o cualquier otro que les compre. ¿Correcto? Aquí empieza. Esto es el minero puro y duro, donde inicia su labor. Pero cuando ya un poco avanzamos, ¿no?, a la pequeña, mediana y gran minería, ya estamos empezando, ¿no? Arrancamos la mina, ahí ya tenemos la planta concentradora, ahí dentro de lo que es la mina, tenemos el concentrado, ¿correcto? Aquí estamos en bocamina, y de ahí inicia a través de un transporte multimodal, ¿no? Tenemos los carros, puede ser mineroducto,
como es caso de Antamina, puede ser a través de trenes, ¿no? Y llevan a los depósitos, ¿no? Tenemos el Callao, tenemos Matarani, para la parte del sur, del centro, Callao. El norte, bueno, el caso de Antamina es exclusivo, Punta Lobitos, en Guarmey. Y a partir de ahí se envía hacia el exterior. Entonces, aquí en los depósitos de concentrados, en el Callao, naturalmente, hacen todas las operaciones desde el momento que ingresa el pesaje hasta la etapa de embarcación, ¿no? Y nosotros hoy por hoy disponemos de un puerto moderno, como es Matarani, aquí Callao, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no?, un embarcadero exclusivamente para productos mineros. Ya no es como antes, que salía diversos productos por el mismo puerto, ¿no? No se anclaba por el mismo muelle. Hoy por hoy no. Felizmente en eso estamos muy bien ubicados. Entonces, en el depósito de Callao se hace todas las operaciones, ¿no? Ahí tenemos dos traders muy importantes, ¿no? Como es Impala, de Trafigura, Perubar, de Glencore, Dreyfus, y hay otros pequeños también. Y algunas empresas que directamente hacen su comercialización, ¿no?, mediante containers. Puede ser el caso de Chinalco, por ejemplo. Entonces no requieren de estos depósitos, sino ya con la nave coincide y directamente a la nave. Pero lo más moderno que es en la actualidad son estas instalaciones de transportadora Callao, ¿no? Naturalmente todo tiene que pasar por ahí, ¿no?, que es la etapa de embarque, porque en el puerto, en el depósito, tenemos el depósito, luego el preembarque, y ahí viene el open access. No es sino, podemos considerar como un peaje, que todo tiene que pasar por aquí, y de este punto hasta el muelle hay más o menos 3.2 kilómetros, hay una faja transportadora, ¿no? Y finalmente la embarcación en el muelle se carga y se envía al exterior. Esto es lo que quería compartir con ustedes como parte de la explicación que ustedes lo han hecho, ¿no? Mi colega Linares ha hecho la explicación sobre el tema de exportación o comercialización de pequeños productores, y el colega Villanueva de la minería, que es usual cómo funciona, ¿no? Eso es un poco en el contexto que podemos ubicar el tema de comercialización. Bien, con esa pequeña introducción me gustaría hacerle una pregunta al colega Renato Linares, en el sentido que su visión y su experiencia, como lo ha enfocado, me parece interesante. Es ahí donde hay un gran sacrificio, ¿no? Es ahí donde realmente requieren estos pequeños productores mineros un gran apoyo de la sociedad, de los técnicos, de los colegios profesionales, desde el gobierno. Requieren de todo porque tienen diversas debilidades, ¿no? Y mi pregunta sería, claro, más o menos, ¿qué estrategia o qué mecanismos se podría incorporar a esto que usted ha expuesto para que el minero productor que está en Bocamín, esto que vende minerales, podría mejorar, digamos, la calidad de su producto? Porque sabemos, a mayor calidad, ¿no es cierto?,
mejor pago, menos costo de recuperación, las maquilas de recuperación. A menor calidad, ¿no? Menor pago recibe y mayores costos de recuperación. ¿Qué puede sugerir un colega Renato al respecto? ¿O qué podría opinar? Mira, buenas tardes, estimado ingeniero Aristides. Mire, hay varias, vamos a decir, varios temas que se ha expuesto en el tema, ya sea a la gerencia de formalización minera del ministerio. Y un caso muy importante y que tal vez deberíamos seguir como ejemplo es lo que hace Chile, ¿no? Chile invierte aproximadamente $8 millones al año en su minería artesanal y pequeña minería. No va a entrar a producir. Y porque obviamente por el tema de costos y envergadura de la gran minería, vetas filonianas pequeñas no les es rentable ni va a invertir en eso. Y lo que hacen ellos es invierten en el tema geológico, el tema minero, es decir, hacen todo el tema de investigación, hacen taladros, todo ese tema, y una vez que tienen la mina, por decir así, ya ubicada, la entregan a mineros, con una pequeña regalía para que ellos puedan producir y trabajar, ¿no? Yo lo escuché hace muchos años y hasta la fecha lo sigue haciendo el Estado chileno, y es una buena oportunidad para apoyar a la pequeña minería, que como usted lo indica, efectivamente, a mayor contenido mineral aurífero van a recibir un mayor valor por tonelada métrica, y también obviamente en la planta va a ganar más porque le va a poner una maquila mayor, pero todos ganamos más, o sea, finalmente es una cosa que gana más el minero, gana más la planta, pero habría que invertir un poco ese tema, ¿no? Porque de por sí las plantas los apoyan dando soporte logístico, pero en sí no invierten en el minero, ya sea por temas legales, por temas de economía, no se hace, ¿no? Entonces ahí yo creo que el Estado juega un papel muy importante en este tema, ¿no? Siguiendo ejemplos de otros países que sí lo hacen y que les va muy bien, como es Chile, que sigue siendo el primer productor minero del mundo en cobre, ¿no? Bueno, muchas gracias, colega Renato. Efectivamente tienes razón, ¿no? Hay que trabajar ahí, hay que copiar modelos de otros países vecinos o de Europa, Norteamérica, ¿no? Para poder incorporar, porque todo se suma, ¿no es cierto? Si el pequeño productor minero trabaja bien, mejora su calidad, ¿no es cierto? Cumple, aumenta su volumen, pues va a ser beneficioso para todos. Muchas gracias, colega. Una segunda pregunta me gustaría hacer al colega Rafael Villanueva, dentro de lo que ha hecho la valorización del concentrado de mineral de plomo. Sabemos que el plomo, ¿no? Por muchos años, por el tema de la contaminación y demás, ha sido un metal muy golpeado, ¿no? Por el mercado, por la difusión internacional, ¿no? No olviden, incluso en la gasolina había, ¿no? Gasolina con plomo. Entonces vino una campaña ambientalista, la verdad, al final afectaron al mercado. Y ahí también en múltiples usos, ¿no? El plomo, que antiguamente se utilizaba en las tuberías, hoy por hoy ya no hay, ¿no es cierto? Ahí está el plástico. Entonces, su opinión, ¿cuál sería? ¿Cómo influye estos productos, ¿no? Sustitutos actuales en el mercado de plomo? O sea, ¿qué visión hay sobre esto? ¿Qué tal? Sí, definitivamente el plomo no solamente por el tema de las campañas contra el uso y la potencial contaminación que produce, sino también por los costos de manejarlo, también influye acá. Para comercializar plomo en el Perú y almacenarlo en el Callao, pues se tiene que tener almacenes con presión negativa, encapsulados, un costo totalmente adicional. En el tema del concentrado de plomo, básicamente muchas veces la razón por la cual el concentrado del plomo se comercializa ni siquiera es tanto por el plomo, es más que nada por los contenidos de metales preciosos que hay dentro de él. Y en el Perú, muchas veces el concentrado de plomo tiene una fuerte carga de oro y plata,
que es lo que principalmente le da valor. Si bien es cierto, dentro de los tres metales que más se consumen, el plomo es el que siempre se espera que sea el último. No olvidemos que hace unos 10 años, llegó a $4,000 por tonelada y la gente no lo podía creer. El plomo, más que para batería, ya ahora no se sabría qué utilizar. Sin embargo, está por decirse, esto es algo que se maneja básicamente por un tema de demanda industrial y muy ligado al sector automotriz. En la medida que el sector automotriz se siga moviéndose a través de las baterías con esto, el plomo siempre va a ir acompañando esos otros dos metales, ¿no? Pero como usted dice, es correcto, en todo lo demás estará siempre buscándose un sustituto. No es el que tiene las mejores perspectivas para el futuro con respecto a eso. Gracias. Muchas gracias, colega Rafael. Efectivamente, ¿no? El plomo está más orientado, cerca del 75%, a la industria automovilística, ¿no? Entonces, bien afirmado que el mercado se mueve en función a ello, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y por haber permitido mi participación. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Aristides Sotomayor Cabrera. Muy importante su aporte. Y quiero también reconocer el agradecimiento de parte del Instituto de Minas del Perú, en nombre del ingeniero Govitz, que es nuestro presidente, asimismo del ingeniero Raúl Garay y Germán Arce. Tenemos también el reconocimiento a la señorita Carol Román, que nos ha permitido la transmisión también a nivel nacional. Igualmente a nuestro colaborador William, que también lamentablemente hemos tenido algunos problemas de carácter técnico por falta de energía en unas zonas aquí en Arequipa. Justamente también yo tuve ese problema. Es necesario que ustedes sepan de que a veces las circunstancias tecnológicas que vivimos ahora gracias a esta situación de la pandemia nos ha permitido transmitir en forma virtual a nivel nacional este evento que es tan importante para la comercialización de minerales concentrados